Vale, pues ya acabamos de entrar en directo. Buenos días, Richie. Ante todo, Rafa, para quien no. Bueno, ante todo, agradecerte hacer esta entrevista y poder, pues, nutrirnos un poco de tus conocimientos, todos los entrenadores, competidores y todo el mundo relacionado con este deporte. Para quien no te conozca, ¿nos puedes explicar quién es Richie Álvarez Huerta? muchísimas gracias, Rafa. Lo primero, bueno, darte las gracias a ti por tu tiempo, por haber estado ahí proponiéndome la idea, que además ha sido unas semanas un poquito caóticas para mí y con el tema del libro y todo eso he estado a muchas cosas, así que darte las gracias por haber estado pendiente y bueno, para la gente que no me conozca, yo soy Richie Álvarez, soy preparador físico, estudié INEF, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y bueno, tengo también un posgrado en entrenamiento en la Universidad Politécnica y otras formaciones, pero bueno, eh, también cuento con experiencia como peleador, es decir, estuve peleando en España bastante tiempo como amateur, me hice mis primeros viajes a Tailandia y bueno, pues he ido consolidando ya una carrera aquí en Tailandia, donde llevo viviendo más o menos 4 años y bueno, pues cuento con un total de unos 28 combates profesionales, creo que son, tendría que hacer la cuenta, pero bueno, haciendo aquí carrera en Tailandia, dando lo mejor de mí y tratando pues de compaginar esta carrera como luchador como mi trabajo como preparador físico y luego a través de forma online para poder llevar al máximo de personas posibles y así también compaginar mi tiempo de entrenamiento con mi trabajo. Muy bien, Richie. Hace poco, bueno, como nos hablabas, nos has comentado antes, has anunciado la promoción de tu libro de preparación física y conceptos básicos para la preparación enfocada a los deportes de contacto, al Muay Thai, al kickboxing, al K1. Ajá. ¿Para quién va enfocado este libro, Richie? Pues mira, mi idea con este libro era básicamente tratar de enfocarlo para gente que o bien acaba de empezar en este deporte o bien gente que ya está desde hace mucho tiempo en este deporte, que sean atletas de estos deportes y quieran prepararse de una mejor manera, tienen mil dudas de cómo entrenar, cómo correr, debo ir al gimnasio para hacer entrenamiento de fuerza, debo hacer series, despejarse su cabeza de todos esos mitos que han prevalecido durante muchos años y aprender cómo se tienen que preparar. Y también está dirigido a entrenadores, porque pues a día de hoy hay muchos entrenadores que a lo mejor no tienen tiempo para hacer una formación, lógicamente, de una carrera de INEF, pero sí que quieren tener unos buenos conocimientos para llevar a su equipo, lógicamente. Entonces, he tratado de resumir en todos los años de mi experiencia como peleador, como lo que he aprendido en la carrera y con las formaciones, todo ese conocimiento aplicado a los deportes de contacto para que la gente tenga de una forma clara y fácilmente entendible, porque no utilizo un lenguaje en el libro que sea difícil de entender, puedan tener claro cómo tienen que prepararse para rendir en estos deportes. Está claro. Pues si te parece, vamos a pasar a hablar de lo que es la preparación ideal para un competidor y veo que tienes ya un Vale. resumen y si te parece vamos a empezar a despejar dudas. Eso es, vale. Pues mira, a ver, lo primero de todo, me preguntaste, Rich, me gustaría hacer una entrevista de cómo preparo un combate, un 3x3 o un 5x3. Entonces yo le estuve dando un poquito de vueltas a la cabeza y lo primero que quiero que entendamos es que tenemos que entender distintos conceptos, no sé si se ve aquí, que son los de contenido, método y medio de entrenamiento a utilizar, ¿vale? Lo primero, ¿qué es un contenido? El contenido es qué queremos trabajar en nuestro peleador, ¿vale? ¿Qué características necesita tener un peleador para rendir correctamente en un combate? Es lo primero que tenemos que conocer, ¿vale? Después, el método que hemos mencionado antes, ¿vale? El método no es más que decir, bueno, vale, pues imagínate que yo quiero trabajar la fuerza, ¿qué método voy a seguir para entrenar la fuerza? O yo quiero entrenar el cardio, tengo métodos continuos, que ya hablaremos de ellos después, o métodos interválicos para trabajar distintos contenidos, como he mencionado anteriormente, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos los medios a utilizar. Los medios, es decir, de qué manera voy a trabajar ese contenido que quiero trabajar, ¿vale? Y utilizando el método que quiera trabajar. Es decir, contenido. He puesto aquí un ejemplo. La potencia aeróbica, ¿vale? Que luego hablaremos sobre él. La potencia aeróbica básicamente es la máxima expresión del sistema aeróbico en nuestro deporte, ¿vale?
Ese es el contenido que quiero trabajar, por ejemplo. ¿Qué método voy a utilizar? Bueno, pues puedo utilizar un método continuo, es decir, por ejemplo, correr 10 minutos a una frecuencia cardíaca de alrededor de los 180 latidos por minuto, o sabiendo, haciendo una medición de lactato, saber qué niveles de lactato tengo que acumular en ese tiempo, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un método continuo. Y luego, ¿qué voy a utilizar? Pues como te he dicho, correr. Puedo utilizar el medio de la carrera. Por medio de la carrera trabajo ese contenido y con el método continuo. O, ¿qué medio puedo utilizar? Puedo utilizar un medio específico de mi deporte, es decir, patear en el saco durante ese tiempo o hacer combinaciones. O puedo cogerme una bicicleta o unas battle rope, lo que queramos. El medio va a ser distinto, pero trabajamos el mismo contenido, ¿vale? Y el método es lo que también puede variar. No sé si queda un poco clara esa idea porque es súper importante, ¿vale? Que yo creo que la gente se pierde mucho. Dice, ¿debo salir a nadar o debo salir a correr o tengo que hacer solo tareas específicas de mi deporte? Pues esos son distintos medios, ¿vale? Y yo no digo que utilicemos solo uno, ¿vale? La gente muchas veces me oye un poco criticar a veces la carrera continua, pero no la critico porque sea un medio que no valga para prepararnos. La critico desde el punto de vista de que la gente se cree que solo podemos prepararnos corriendo, ¿vale? Y podemos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si una persona tiene un problema de rodilla no puede entrenar la capacidad aeróbica, parece que esa persona ya directamente tiene que dejar de entrenar de por vida. O esa persona no puede hacer un trabajo de una manera, pues lo tendrá que hacer de otra, al igual que ha pasado con esta cuarentena, ¿vale? Con distintos medios y con distintos métodos, ¿vale? Lo que sí que recomiendo es que los métodos que se utilicen, los medios que se utilicen sean más generales al principio de la temporada, es decir, cuando todavía no tenemos a lo mejor pactado un combate, venimos de unas navidades o, por ejemplo, ahora después de esta situación de pandemia, pues podemos empezar a trabajar estos contenidos corriendo, ¿por qué no? ¿Vale? Porque son menos específicos, vamos a cargar menos la musculatura que trabajando siempre de manera específica y trabajando, por ejemplo, 2 sesiones al día Muay Thai, ¿vale? Pero a medida que avanza la temporada, que tenemos ya competiciones previstas, tenemos que utilizar los medios más específicos posibles porque son los que más transferencia tienen a nuestra competición, ¿vale? Eso lo tiene que tener clara la gente. Es decir, ¿puedo trabajar mi aeróbico corriendo? Sí, puedo hacerlo. ¿Es la única manera? No. Cuando esté cerca de la competición me interesa hacer series corriendo, pues te diría que las puedes utilizar, pero no es lo que más te interesa, ¿vale? No sé si van quedando un poquito claros esos conceptos. Sí, sí, sí. Vale, tú cualquier cosa, cualquier pregunta, lo que sea, me dices, ¿vale, Rafa? Sigue, sigue. Vale. Entonces, dentro del contenido de entrenamiento, como os he mencionado antes, es decir, qué quiero trabajar en mi atleta, tenemos que entender que hay dos cosas distintas. La capacidad, ¿vale? Y el término de potencia. Son dos cosas súper importantes. El término de capacidad hace referencia a cómo trabajo yo ese contenido en el máximo tiempo posible, ¿vale? Pero sin la máxima intensidad posible. Es decir, por ejemplo, habremos oído mucho hablar de la capacidad aeróbica, ¿no? El término capacidad aeróbica. Capacidad se refiere a la máxima cantidad de tiempo posible que puedo utilizar ese sistema de energía. Es decir, quiero mejorar mi sistema aeróbico, pues voy a trabajar la capacidad aeróbica. Entendido como el máximo tiempo que podemos utilizar el sistema. Por supuesto, pueden ser horas y horas y horas y horas hablando de lo que es la capacidad aeróbica, ¿vale? No nos interesa como peleador tener tan trabajada la capacidad aeróbica porque nos vamos a cargar otros contenidos. Entonces tendremos que saber cuánta dosis tenemos que tener de esa capacidad aeróbica. Pero simplemente explico lo que es el término capacidad, ¿vale? Entendido como un tiempo más largo y como una intensidad menor, ¿vale? Por otro lado, el término potencia hace referencia a cómo utilizamos la vía energética, en este caso que hemos hablado del sistema aeróbico, ¿vale? Cómo utilizamos ese sistema aeróbico al máximo posible en el menor tiempo posible. Por eso se entiende como potencia, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, haríamos referencia al término potencia aeróbica, es decir, la posibilidad de utilizar el sistema aeróbico, ¿vale? Al máximo posible en esos 3 minutos que dura un asalto o en esos 3 asaltos que dura el combate. No sé si me estoy explicando bien. Es un poquito complejo, ¿vale? Perfectamente.
Es un poquito complejo, pero bueno, volvemos a repasar. Lo primero, tenemos que tener claro el contenido que queremos trabajar en nuestro atleta. Y luego, dentro del contenido, tenemos que entender lo que es la capacidad, ¿vale? Que sería entendido como el trabajo del contenido en un mayor tiempo y con una intensidad más baja, es decir, por ejemplo, ese trote que estamos haciendo ahora a la vuelta de una pretemporada o después del virus, sería un trabajo de capacidad aeróbica. Y luego el término de potencia hace referencia a la utilización de ese sistema energético al máximo de sus posibilidades, en el menor tiempo posible. Eso haría referencia a la potencia aeróbica, ¿vale? Que es ya un trabajo de mucha más intensidad, ¿vale? Y mucho más específico. Acordar eso, contenido, y que el contenido se divide en, o bien queremos trabajar la capacidad, ¿vale? Para tener esa, por así decir, esa fuente de energía lo más trabajada posible, imaginamos una piscina, ¿vale? Y luego la potencia sería, abrimos un agujero por el cual sale un chorro muy potente de esa piscina, ¿vale? Eso sería el trabajo de potencia. Vale, Rafa, entonces, para la charla me parece súper importante hablar de qué contenidos necesita mi atleta, ¿vale? Como peleadores, qué contenidos tenemos que trabajar. Es muy difícil destacar todos en esta charla, ¿vale? Así que me he centrado en dos principalmente, que son la potencia aeróbica, ¿vale? Y la fuerza. Aunque la fuerza, quiero hablar de que cuando menciono el término fuerza me refiero a la expresión de la fuerza en toda la curva de la fuerza-velocidad. Es decir, a las expresiones de fuerza, de potencia o de velocidad, ¿vale? Pero un atleta que no tiene bien trabajada la fuerza ni la potencia aeróbica no va a rendir correctamente en un deporte de contacto, ¿vale? Entonces, mira, yo justo estaba pensando en un ejemplo que te podía poner, porque me dices, ¿cómo preparo un 3x3 o un 5x3? Si te soy sincero, para preparar un 3x3 bien, o un 5x3, me da igual, cualquiera de los dos, y me preguntas qué tiempo necesitamos para llegar desde el punto de vista científico correctamente a una competición, te hablaría de un mínimo de 12 semanas. ¿Vale? Entonces me dices, ¿y qué pasa cuando nos avisan con un mes? Vale, pues te quiero poner un ejemplo. Cuando a un arquitecto le queremos decir que construya nuestra casa, te va a decir que necesita cierto tiempo para que el material se solidifique, o tal material va a ser bueno o tal material no lo va a ser, y si no disponemos de ese tiempo, nuestra casa lógicamente se puede venir abajo, ¿no? Pues lo mismo ocurre. Si tú me preguntas, yo mira, tengo solo un mes, Richie, ¿qué podemos hacer? Yo lo primero que te voy a decir, ¿de qué punto de partida venimos? ¿Eres ya un atleta? ¿Tienes bien trabajada esa potencia aeróbica y esa fuerza? Vale, podemos hacer un parche, como yo lo llamo, que es una preparación express para, con esas capacidades que tú ya vienes trabajando a lo largo del tiempo, y si eres un atleta, pues tratamos de conseguir un picking, ¿vale? En un momento de la temporada, ¿vale? A lo mejor en un mes, como tú me has dicho, pues tratamos de afilar el hacha en esas 4 semanas que tenemos. Pero tú me preguntas científicamente cómo nos preparamos para llegar bien a un 3x3 o un 5x3, y yo te diría que un mínimo de 12 semanas se requerirían para trabajar todo lo que es la curva de fuerza-velocidad que os he mostrado antes ahí, que luego hablaremos de ella, y para trabajar todo el sistema aeróbico y anaeróbico correctamente y no perder el fondo en el combate, ¿vale? A veces veremos que peleadores, lógicamente, aunque han tenido un mes, no se desfondan o más o menos llegan bien. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, punto número 1, pueden ser buenos atletas de base y tener ya esto bien trabajado. O punto número 2, están peleando dos personas en las mismas condiciones, no han tenido tiempo de prepararse. Entonces ninguno va a destacar sobre el otro, para que nos entendamos. Lo cual no significa que han trabajado bien. A lo mejor ese mismo atleta, si hubiese estado peleando con un atleta de verdad, y uno se hubiese preparado en tan solo un mes y el otro ha hecho una preparación de esas 12 semanas, como te digo, se notarían mucho las diferencias. No sé si me explico también desde ese punto de vista. O sea, que el concepto de training camp, que oímos mucho en América y demás, vamos a tratar de quitárnoslo de la cabeza. Vamos a tratar de llevar una preparación que sea a largo plazo y que vaya construyendo unas bases, y vale, cuando nos llame el promotor, afilar un poco el hacha. Y luego seguir con nuestra preparación general, que es lo que nos va a llevar a conseguir resultados a largo plazo. ¿Vale? Eso lo tenemos también que tener muy, muy claro. Y ahora a lo que voy a ir es un poquito a lo que la gente quiere, que es la fórmula perfecta, la pócima. Todo el mundo me lo pregunta, ¿qué hago en una semana? O ¿cómo tiene que ser mi rutina? Bueno, lo primero es que no existe la fórmula perfecta,
Pero bueno, voy a dar un poquito una idea de los ingredientes, es decir, de el sistema aeróbico, cómo trabajarlo, qué métodos tenemos y demás, que es lo que la gente quiere oír. Pero repito, aunque es lo que la gente quiere oír, tenemos que tener súper claro el concepto que he hablado antes, de primero qué contenidos tenemos que trabajar, qué tiempo tenemos que trabajarlo para llegar bien. Y ahora pues ya hablamos, si quieres, de eso, de qué medios a utilizar, corro o no corro, cuánto tiempo, eso es lo último que tenemos que pensar, ¿vale? Desde el punto de vista del sistema aeróbico, no sé si se ve bien ahí, Rafa, tenemos métodos continuos, ¿vale? Y métodos interválicos. Es decir, podemos trabajar el sistema aeróbico a través de un tiempo continuo a lo largo de nuestro entrenamiento, que pueden ser entre 30 y 40 minutos, es lo que recomiendo, no más, para atletas de deportes de contacto, ¿vale? Porque los combates duran como mucho 3 asaltos o 5 asaltos, luego no tiene sentido expresar esa capacidad aeróbica en un tiempo mayor de esos 40 minutos, ¿vale? Porque nos vamos a comer el contenido de otros contenidos. O sea, vamos a llenar el recipiente, tenemos un vaso, si llenamos el vaso de un contenido demasiado, vamos a tener menos espacio para otros. Y recordemos que nuestro atleta necesita distintos contenidos, ¿vale? Entonces, podemos trabajarlo bien con métodos continuos, como he dicho, que puede ser, por ejemplo, 30 a 40 minutos, no nos iríamos a más, porque va a ir en detrimento de las fibras rápidas de nuestro cuerpo, de ser explosivos, de ser potentes y de trabajar otras cosas. O tenemos bien los métodos interválicos, ¿vale? Método continuo, todo el mundo sabe lo que es. Mantener una intensidad del ritmo, ¿vale? Y seguir a ese ritmo pues durante el tiempo que nos propongamos. Como hemos hablado, podría ser 30 a 40 minutos. Ahora bien, el problema está en los métodos interválicos y es también donde veo que muchos entrenadores se pierden un montón. Porque muchas veces se hacen cambios de ritmo, pero no se dice a qué intensidad se tiene que hacer ese cambio de ritmo, cuántos segundos se tiene que hacer ese cambio de ritmo, cuántos segundos de descanso. No se habla de eso, ¿vale? Y eso es lo más importante. Quiero poner otro ejemplo. Cuando vemos a veces un vídeo en YouTube a Pacquiao lanzando un balón medicinal o haciendo un press de banca, no podemos copiar su ejercicio porque no sabemos qué repeticiones está haciendo, no sabemos qué peso está poniendo ni por qué, o en qué momento de la temporada está y por qué está haciendo eso. Pues esto es lo mismo, no podemos decir, tienes que hacer el lunes tantos intervalos a tanta intensidad, el miércoles otra vez intervalos, pues, porque sí, durante el tiempo que yo estime ese día, y el viernes de nuevo, porque no vamos a conseguir trabajar ningún contenido de forma específica. O sea que no tenemos que tener claro para trabajar el contenido que queremos, qué tiempo requiere de trabajo, qué intensidad requiere durante ese tiempo y qué descansos. ¿Me estoy explicando bien, Rafa? Perfectamente. No obstante, Vale. yo voy tomando apuntes para luego traducirlo un poquito más a hablar un poquito menos técnico para que la gente lo llegue a entender bien y lo llegue a asimilar. No obstante, sigue y yo Vale. voy anotando y luego repasamos. Vale, yo intento hacerlo lo más sencillo que puedo, ¿vale? Pero también que la gente se quede también un poco con algunas palabras para cuando lo lea o tal, que entienda un poco por dónde vamos, ¿vale? Y como digo, por ejemplo, el libro lo tenemos todo muy clarito, ¿vale? Y lo tenemos que entender y en solo un directo es muy difícil que os transmita todo, ¿vale? Pero sí que me gustaría, pues eso, que aprendáis y que no os llevéis a casa tan solo las cosas básicas, sino que también intentéis dominar algunos conceptos de preparación física, ¿vale? Que también aprendáis con esto. Entonces, respecto a los métodos de intervalos, es decir, trabajar por fracciones de tiempo. Si nos centramos en el contenido que hemos hablado antes, que es la potencia aeróbica, que es lo que necesitamos en un atleta, es decir, que ese atleta rinda sin desfondarse, para que nos entendamos hablando coloquialmente. Necesitamos trabajar durante un tiempo de alrededor de 3 minutos, ¿vale? A una intensidad semejante a la del combate o mayor, es decir, que nuestro pulso esté alrededor de los 180 latidos por minuto aproximadamente. Y es importante que en ese tiempo no nos despondemos, que vayamos al máximo del aeróbico. Tenemos que estar como, ¿cómo decir?, entre la espada y la pared. Sentir que nos estamos cansando mucho, pero que podemos mantener ese ritmo, ¿vale? Eso sería ese tipo de trabajo. Ese contenido se trabaja así, con un tiempo de trabajo de alrededor de 3-4 minutos en intervalos largos, ¿vale? Estaríamos hablando de la potencia aeróbica. ¿Y qué tiempo de descanso le daríamos? Pues otros 3 o 4 minutos. Y dirás, joder, pero si es un montón. Si luego peleamos
y tenemos solo 1 minuto de descanso, ¿verdad? Y ahora yo te digo, vale, eso es cierto, pero no puedes pretender trabajar algo en lo que todavía no rindes correctamente, encima bajo fatiga. Es decir, si yo te digo, Rafa, tienes que levantar este sofá, vas a decir, vale, ahora voy. Y te digo, no, ya, te doy un segundo. Vas a decir, coño, no puedo, déjame llegar al sofá. ¿Verdad? Ahora lo levanto y nos ponemos con ello. Pues esto es igual. No podemos pretender que alguien tenga un trabajo de potencia aeróbica con fatiga, es decir, que sea capaz de resistir en un combate 3 minutos y 3 asaltos sin fatiga, ¿vale? Que no se le vea fatigado, si antes no ha hecho este trabajo previo, ¿vale? Y eso lo considero súper importante. Primero, trabajar un contenido sin cansarnos, que seamos capaces de rendir bien en eso y luego ya iremos añadiendo fatiga, ¿vale? Respecto a esto, también, bueno, decir que tengo un canal de YouTube, se llama Richie _Fight Coach, y están muy explicados distintos métodos de entrenamiento, continuos, interválicos, ¿vale? Y se explica claramente cada uno de los métodos, porque también, como decía Rafa, pues no tenemos hoy tiempo de explicar cada uno de ellos. Pero sí que quiero que os vayáis con la idea de que primero hay que trabajar de forma más continua y más tiempo, ¿vale? Para tener esa piscina bien llena, ese tanque, y después ir trabajando con intervalos de más duración y según se van acercando los combates, esos intervalos van disminuyendo la duración, ¿vale? Es decir, entrenaremos más intenso, pero menos tiempo, ¿vale? Estábamos hablando ahora de eso, de potencia aeróbica, por ejemplo, se puede trabajar con intervalos de 3 minutos, pero más cerca del combate podemos hacer un trabajo de intervalos más cortos cada vez. Y va a ser más específico porque cuando nosotros peleamos no estamos 3 minutos al mismo ritmo, ¿verdad? Hacemos una arrancada, paramos, volvemos a arrancar muy potente, paramos, ¿vale? Es un poquito la idea de eso. Si tienes alguna duda o alguna cosilla que me quieras ir preguntando, Rafa, tú me dices. Ninguna, simplemente, bueno, este vídeo te lo pedí a petición popular, que la gente, muchos entrenadores, muchos competidores me lo han ido pidiendo por privado. Y bueno, a día de hoy es el ABC, porque es verdad que mucha gente carece de esta formación, mucha gente en un equipo no se puede permitir pagar a un preparador físico titulado profesional para llevar la preparación de sus competidores. Entonces, vamos a dejar claro que una vez que acabemos esta entrevista, dejaremos abajo anotado la dirección web de YouTube, donde la gente puede acceder a ver tus vídeos tutoriales, y también la web donde pueden adquirir ese libro y poder formarse un poquito más y adquirir pues la base de los conocimientos a la hora de transmitirlo a los competidores, si te parece. Eso es, perfecto. Ahí en la web también tengo los servicios de preparación física online, ¿vale? Donde envío qué vídeos, los vídeos de los ejercicios que tienen que hacer, todo lo que tienen que hacer cada día de la semana. Y yo no tengo ningún problema tampoco por hablar con los entrenadores de los equipos y tratar de coordinarnos, porque al final es lo que creo que falta en España, que el preparador se coordine bien con el entrenador y que luego lleguemos afuera, que compitamos contra Estados Unidos, contra Rusia, contra quien sea, y tengamos unos chicos que están bien trabajados atléticamente. No solo que entrenen como guerreros, que también, sino que entrenen también como atletas. Es decir, que sean verdaderamente fuertes físicamente, porque tenemos una calidad espectacular de deportistas en España, pero creo que tenemos que ir perfeccionando esos métodos. Y es un poquito la idea también de mi trabajo online, el tratar de acercarme a todo el mundo que pueda y además ofreciéndole un precio, ya te digo, el programa más básico son 40 euros al mes, que yo estuve pensando, venga, un precio que entre comillas todo el mundo se pueda permitir. Yo dije, ¿cuánto puede salir un café en España? Ahora mismo no lo sé porque estoy viviendo en Tailandia, pero bueno, pensé, venga, pues en 30 días, 1,5 € más o menos, o 2 cafés al día. Venga, pues por este precio tienes un programa conmigo. Es un poquito la idea de mi iniciativa. La verdad que es una iniciativa bastante buena porque a todos los equipos les gusta tener un preparador físico siguiendo pues la evolución y la preparación de sus competidores. El mito, ¿no?, de que siempre tiene la gente en la cabeza de por más entrenar, cuanto más entrene, mejor voy a llegar. Claro. Sinceramente creo que es erróneo. Es Como erróneo, estamos claro. pudiendo ver. Tenemos que tener claro una cosa, ¿vale? Si nuestro cuerpo fuese indestructible y pudiésemos entrenar todo lo que quisiéramos, ¿vale? Lógicamente, cuanto más entrenásemos, más posibilidad tendríamos de conseguir X adaptaciones, ¿vale? Pero el cuerpo no funciona así. Tenemos que entender, esto es muy importante,
El entrenamiento es como una U invertida, ¿vale? Entonces, cuando entrenamos menos, obtenemos menos resultados. Según vamos entrenando más y más y más y más, vamos aumentando los resultados que obtenemos del entrenamiento. Pero llega un punto en que entrenar más empieza a hacer la otra parte de la U, ¿vale? Es decir, estamos sometiendo al cuerpo a tanta fatiga que llega un momento en que no lo asimila. Y eso se puede aplicar a cualquier faceta de la vida. Lo vemos cuando trabajamos, ¿verdad? Llega un momento en que necesitamos una pequeña desconexión para volver a ponernos a trabajar. O cuando estamos estudiando, o sea, incluso la actividad que sea, incluso jugando a la Play. Llega un momento en que dices, no, hasta aquí. Pum, desconecto. Pues al final el cuerpo es igual con el entrenamiento. Quiero un poco que la gente se dé cuenta que no es más, sino es saber cuál es la dosis óptima para conseguir los resultados óptimos, que está muy lejos de la dosis máxima, ¿vale? Eso que la gente lo tenga también claro. Lo vemos a diario por todos los rines de España y a nivel internacional, incluso que cuando un peleador llega sobreentrenado, no rinde, pincha. Claro, y sí, Entonces, es es muy cierto importante que, llevar la preparación. claro, y sí que es cierto que además se encuentran muchas veces compitiendo con peleadores, como te he comentado antes, con esas con esas mismas características. Entonces, imaginaros de lo que seríamos capaces los atletas españoles si entrenamos bien y nos enfrentamos a gente que encima está entrenando mal. Ya no te estoy hablando de gente que encima está entrenando bien, que bueno, estaría la cosa igualada, sino al revés. Encima enfrentarte a gente que no tiene esto bien pulido, como quien dice, Muy bien. ¿sabes? Richie, he ido anotándome aquí unas dudas para que la gente, que supongo que no son dudas que tenga yo personalmente, ya te he dicho, como te he comentado antes, nosotros, gracias a Dios, pues hemos contratado a un profesional que lleva la preparación de mis atletas, pero sí que es verdad que mucha gente no se lo puede permitir. Ajá. Eh, para que quede un poquito más claro, ¿cuántos días debe correr un competidor a la semana? ¿Cuántos días debe correr un competidor? Bueno, correr, como te he dicho antes, no necesita correr, eso es el punto número uno. Ahora me preguntas, por ejemplo, ¿cuántos días necesita una persona para trabajar un mínimo de capacidad aeróbica? Un mínimo de 3 veces a la semana, según la ciencia, para ir trabajando esa capacidad aeróbica. De entre 30 y 40 minutos cada sesión, para ese trabajo de base. Pero como bien te he dicho, luego eso en el siguiente mes va a cambiar completamente. Una vez que tienes ese trabajo de base ya trabajado, no necesitas repetir ese mismo trabajo una y otra vez para mantenerlo. Por ejemplo, con el volumen total de la sesión de entrenar 5 veces a la semana Muay Thai, estás manteniendo ya esa base aeróbica. Entonces tienes que ir a trabajar intervalos más cortos cada vez, ¿vale? Ya tendríamos que centrarnos en lo que te digo, un trabajo más de potencia aeróbica, no tanto de capacidad aeróbica, ¿vale? O sea que te diría, la respuesta, no se necesita correr, se necesita entrenar un mínimo de 3 días a la semana para ir trabajando esa capacidad aeróbica. Y como dato para la gente, cuando ya tienes el pulso en reposo por debajo de los 60 latidos al minuto y notas que ya esos trabajos no te están fatigando, tienes que pasar a trabajar con intervalos, ¿vale? Sería un poquito un punto de referencia. Entonces la semana la distribuiríamos en 3 días de trabajar la potencia aeróbica y otros 3 de la potencia anaeróbica, algo así. No, no, no. Esto es muy complicado, ¿vale? Explicarlo en tan solo este tiempo, pero tendríamos 3 bloques, ¿vale? Claramente diferenciados de trabajo. Un primer bloque que es más básico, donde trabajamos la base aeróbica y el trabajo de fuerza. De fuerza entendía como un peso alto, ¿vale? Es decir, una buena carga, pero no tanta velocidad, ¿vale? Según va acercándose los combates más importantes, vamos a ir trabajando más en la potencia aeróbica, ¿vale? Y en la potencia. Déjame que te enseñe esta curva. ¿La ves aquí? Sí. ¿Vale? En un primer momento, en un primer bloque o al principio de la temporada, tenemos que hacer un trabajo de fuerza con cargas más altas, ¿vale? Pero como podemos ver en esta curva, donde se alcanza la máxima fuerza, ¿vale? Existe la mínima velocidad posible. Esto sería la máxima velocidad posible, el otro extremo de la curva. Y si te das cuenta aquí, el nivel de fuerza que se alcanza es el menor, ¿vale? Por eso es una curva así, es como una U, ¿vale? Aquí moveríamos, por ejemplo, 5 kilos
Y lógicamente, si yo te digo, wow, mueve 5 kilos solo, los moverías súper rápido, ¿verdad? Pero si yo te digo que tienes que mover 100 kilos, lógicamente la velocidad a lo que le vas a mover es muy bajita, ¿vale? La velocidad, este es el mínimo y aquí tenemos el máximo. Y la fuerza al revés. Aquí tenemos el máximo de fuerza y abajo del todo es el mínimo, ¿vale? O sea, la velocidad y la fuerza son completamente inversas. Cuanto más tiempo yo te dé, más eres más capaz de levantar más kilos, lógicamente, y cuanto menos tiempo te dé para hacer una acción, va a ser más veloz, pero va a ser menos capaz de mover esos kilos, ¿vale? Entonces, fase 1 de la temporada, trabajo de base aeróbica, donde podemos hacer esos trabajos más continuos y trabajo de fuerza. Una fase 2, un trabajo más de potencia, ¿vale? El trabajo de potencia estaría aquí, en medio de la curva, ¿vale? Donde la fuerza y la máxima velocidad coinciden en el mismo punto. Eso es lo que significa potencia, ¿vale? Que también lo tiene que tener muy claro la gente. Porque a veces se dice, ¡guau! No eres potente o no trabajas la potencia. No sabes cómo se trabaja. La potencia es la expresión de multiplicar la fuerza por la velocidad. La máxima fuerza y la máxima velocidad coinciden en este punto, que para que nos hagamos una idea estaría en torno alrededor del 50%, lo digo de forma así general, 50% del peso total que podemos mover en un ejercicio, diríamos que estamos trabajando la potencia máxima, ¿vale? Y eso estaría trabajado en una segunda fase junto con el trabajo de intervalos que te he mencionado antes, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos una fase donde trabajaríamos más la velocidad, ¿vale? Afinar, llegar al pico de forma, quitamos esa descarga de kilos, nuestro atleta ya es potente, ¿vale? Y trabajaríamos ahí aún intervalos más cortitos, que ahí podríamos hacer un poquito más de énfasis en el trabajo anaeróbico, ¿vale? Pero quiero también dejar muy claro que muchas veces se cree que nuestro deporte es muy anaeróbico y no es cierto, ¿vale? No es cierto. El problema es que la gente entra en fatiga por tener poco trabajada esa potencia aeróbica. La falta de ese aeróbico bien trabajado hace que cuando llegas a unos niveles pinches, como tú bien has dicho antes, ¿vale? Pero no tenemos que acostumbrarnos a trabajar en exceso el sistema anaeróbico. Eso sería un fallo también, ¿vale? ¿Qué importancia tiene para el que no lo sabe la recuperación? Cuando un deportista lo vemos que está fatigado. Pues es súper importante. O sea, tenemos que tener claro que la recuperación es donde se producen las adaptaciones del entrenamiento, ¿vale? A veces pongo este ejemplo. Imaginaros que un chico va por la calle y siempre que va al colegio, en el mismo punto, pum, se tropieza y se cae, ¿vale? Ese tropiezo, ese obstáculo es el entrenamiento, es un desgaste, ¿vale? Luego el chico, después de caerse, puede pensar, uff, al día siguiente es mejor que vaya por otro camino, a lo mejor, y no me caiga aquí, como todos los días. Eso sería el descanso, ¿vale? O sea, el cuerpo, lo que hace el cuerpo para que rindamos es prepararse mejor para que cuando ese estrés se vuelva a producir sea capaz de rendir correctamente o mejor que la vez anterior, ¿vale? O sea, el entrenamiento es un estrés controlado, para que la gente lo entienda, que le damos a nuestro cuerpo y cuando el cuerpo reflexiona sobre ese estrés, sobre lo que ha pasado, el cuerpo modifica sus estructuras, ¿vale? Y dice, que yo la próxima vez que me sometas a esto voy a responder bien, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que si tú le tiras al cuerpo demasiados obstáculos antes de que se haya recuperado, no va a tener esa capacidad de pensar ni de recuperarse y decir, imagínate que al niño al día siguiente en el camino no le pongo una piedra, sino que le pongo el camino lleno de piedras, pues se va a estar cayendo constantemente, ¿vale? O sea que la recuperación es la fase que necesita el entrenamiento para que éste se produzca. Solo tiene que tener la gente súper claro. Y si tenemos un entrenamiento súper bueno, pero el descanso es malo, no vamos a obtener buenos resultados. Eso que también lo tenga la gente claro. Richie, ¿cuál sería, a grosso modo, el indicador de que un deportista o un competidor está sobreentrenado? Uf, es muy difícil, ¿vale? De medir, pero bueno, se pueden hacer tanto mediciones de análisis de sangre, donde se puede ver las hormonas del estrés, el cortisol, por ejemplo, está elevadísimo, la testosterona está baja, ese peleador tiene mal humor, se ve además que está rindiendo menos. Una forma muy sencilla, tú coges a un peleador y le haces un vídeo, ¿vale? Haciendo un número de patadas o lo que sea, o grabándole un sparring, y si ves que a lo largo del tiempo y cuando estás comparando vídeos, cada vez el rendimiento está siendo menor, a pesar de que está entrenando más, ahí tienes un indicador y tienes que parar el carro, de que está pasando algo ahí, ¿vale?
por supuesto que es necesario el desgaste para que un peleador mejore su rendimiento. O sea, eso está clarísimo. Si no hay un estímulo de estrés, el peleador luego no va a responder. O sea, que ese estímulo de estrés tiene que estar presente. Pero que seamos conscientes de que cuando vamos a someter al cuerpo a un determinado estrés, luego tenemos que dejar el tiempo de recuperación necesario para que se asimile. Entonces, me preguntas, ¿cómo sabemos que un peleador está sobreentrenado? El estado de humor, el estado de cansancio constante, la apariencia de este cortisol muy elevado y testosterona baja en analíticas y, por supuesto, el observar que en ese rendimiento cada vez se está percibiendo que el peleador no está igual que antes, ¿vale? Ya te digo, desde mi ignorancia y como truco puede valer si un competidor por la mañana, antes de levantarse de la cama, se toma las pulsaciones, las suele tener una media de 60 pulsaciones, y después de entrenar, encontrarse fatigado al día siguiente, vuelve a tomarse las pulsaciones y las tiene a 80, 90, puede ser un síntoma evidente de sobreentrenamiento. Sí y no. Por eso no me he querido meter ahí, ¿vale? Pero te explico por qué. Vale, yo te quiero meter para que la gente sea un poco consciente de todo esto, de que a veces es más importante un descanso que no un sobreentrenamiento. Eso es, sí y no. Y te digo por qué. Hay veces, hay dos tipos de sobreentrenamiento, ¿vale? El sistema nervioso tiene dos subsistemas. No quiero entrar ahí muy en profundidad, pero está el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿vale? Entonces, podemos tener un sobreentrenamiento por un exceso de cantidad de entrenamiento, que a veces es el caso, y a veces un sobreentrenamiento por un exceso de intensidad del entrenamiento. Y la diferencia entre esos tipos de sobreentrenamiento, o sea, podemos imaginarnos, por ejemplo, un maratoniano no se va a sobreentrenar tanto por la intensidad de su entrenamiento, sino por entrenar mucha cantidad, por ejemplo, ¿vale? Y, por ejemplo, un deportista de velocidad, pues se puede sobreentrenar desde el punto de vista de entrenar con mucha intensidad, aunque entrene menos. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, en el pulso eso va a afectar de manera distinta, ¿vale? Y hay veces que el sobreentrenamiento produce también una disminución del pulso, como por así decir, como si el cuerpo estuviese tan perezoso que incluso te baja mucho el pulso. O sea, podemos tener atletas sobreentrenados con un pulso muy bajo y que se van a creer que incluso están súper bien entrenados por ver eso. Y no es así. O sea, ya te digo, atletas súper sobreentrenados pueden tener un pulso súper bajito y no significa que su corazón está bien entrenado, sino que está sobreentrenado, ¿vale? Por eso te digo, no es un indicador del todo fiable, ¿vale? Sí, ¿qué importancia, por ejemplo, vemos en otros deportes, en otras federaciones, como por ejemplo el fútbol, ¿no? Que es el deporte más arraigado aquí en España, que antes de iniciar la temporada, por ficha federativa, pues todos los deportistas pasan un control médico, entre ellos una prueba de esfuerzo. En nuestro deporte, como bien sabes, pues eso o te la costeas tú de forma privada o no se hace. Claro. ¿Qué importancia ves tú a la hora de poder ejecutar todos estos entrenamientos y poder limar bien y que llegue a punto el deportista? ¿Qué importancia ves tú sobre el hacer una prueba de esfuerzo a un deportista? Pues me parece clave, pero no tanto ya para saber a qué nivel rinde nuestro atleta, que también, ¿vale? También mencionar una cosita. Aprovecho para decir que en mi programa tengo una batería de test, ahora que haces la pregunta, ¿vale? Es decir, he recogido distintos test para que vea el peleador dónde está, qué nivel tiene cardiovascularmente, si está correctamente entrenado desde el punto de vista de la fuerza, ¿vale? Lo comento porque me parece interesante, porque hay un montón de test que ya podemos aplicar en nuestros deportes. Ahora que me preguntas sobre la prueba de esfuerzo, te digo, lo más importante de la prueba de esfuerzo es que descartas posibles problemas cardiovasculares. Es decir, puedes descartar la posibilidad de que un atleta tenga una muerte súbita entrenando, ¿vale? Aunque a veces no siempre es del todo fiable porque hay veces que se puede producir un problema, pero desde luego que si ya has hecho un test con unos médicos detrás y has visto que estás correctamente, eso es lo más importante para luego rendir. Es decir, primero saber que puedes someterte a un entrenamiento, luego ya ponemos el programa, pero primero comprueba que todo esté bien. Eso es súper importante. La importancia también de saber la capacidad aeróbica y anaeróbica de cada deportista, porque claro, tenemos una formulita, ¿no? 220 menos la edad, pero no para todo el mundo es igual. Eso es. Eso se puede saber en una prueba de esfuerzo, ¿vale? Lo que te dice es a partir de qué punto estás trabajando en anaeróbico, cuál es el máximo de tu límite de sistema aeróbico, ¿vale? Pero bueno, invito también a la gente a ver el canal, porque ahí en el canal he explicado cómo se hace un test casero, como quien dice, ¿vale? Es una prueba que tan solo corriendo unos 5 minutos en la cinta aproximadamente, ¿vale? Están todos los detalles ahí en la cuenta, en el canal de YouTube.
te explica cómo hacer el test y ahí vas a saber cuál es el nivel en el que tienes que trabajar los intervalos, ¿vale? Y ya te digo, lo digo para la gente que no pueda permitirse el hacer una prueba de esfuerzo, aunque yo recomiendo que se haga esa prueba de esfuerzo, ya te digo, más que nada para descartar patologías. Eso siempre que la gente lo tenga claro. Una vez descartes patologías, puedes hacer esta prueba cada cierto tiempo que te digo yo para saber en qué niveles estás en ese momento para planificar tu entrenamiento, ¿vale? Muy bien, Richie, pues antes de acabar con esta entrevista, me gustaría que volvieras a repetir, aunque no obstante lo vamos a dejar abajo de este vídeo, ¿vale? Para que la gente tenga acceso tanto a tu canal de YouTube como a la web para acceder a poder hacerse con este libro tan interesante. Y bueno, repítenos por favor cuáles son esas webs, aunque ya te digo que las vamos a dejar abajo para todo aquel que las quiera anotar y suscribirse al canal. Vale, la web es www.fightbyscience.com, ¿vale? Fight by Science. El canal de YouTube es Richie_Fight Coach, ¿vale? Muy Y bien. muchísimas gracias, Rafa, por, ya te digo, por tu interés, por haber recopilado esas preguntas de la gente. Ya te digo, en este periodo he estado un poquito liado y te agradezco ahí que hayas estado un poco detrás mío, como quien dice, Richie, ¿qué día lo cuadramos? ¿Cuándo lo hacemos? Ha sido todo un placer. Y bueno, si tienes alguna duda, quieres que responda cualquier cosa más, lo que sea, me dices, ¿vale? El placer es nuestro, pero vamos, ya creo que ha quedado claro. Todo aquel que quiera, por un precio bastante asequible, puede llevar la preparación de sus competidores a través de ti. Y bueno, pues muchas gracias, Richie, por dedicarnos este tiempo. Y nada, ahora cuando acabemos el vídeo dejaremos abajo anotadas la página web y tu canal de YouTube. ¿De acuerdo? Vale. Si me dejas decir una última cosita, Claro que sí, claro que sí. animo a todo el mundo no a trabajar conmigo, ¿vale? Que yo por mí perfecto, ¿vale? Pero a lo que animo a la gente es a que estén siempre bajo el mando de un equipo profesional, ¿vale? De que al igual que no nos dejaríamos entrenar nuestro deporte de contacto por cualquier persona que pasa por allí, no le diríamos al amigo, oye, ponme las manoplas si nunca las ha puesto para prepararme este combate, ¿no? Pues al final eso, que quiero que la gente se conciencie de la importancia de los preparadores, que o bien sea conmigo o con otra persona, que es lo de menos, que animo a la gente a que deje estas figuras crecer en estos deportes para que el deporte evolucione, que animo a los entrenadores a que colaboren con estas figuras y así intentar hacer un equipo conjunto para que este deporte mejore a nivel nacional e internacional, ¿vale? Que no es un vídeo que hayamos hecho para venderos estos servicios, ni muchísimo menos, ¿vale? Que queremos avanzar todos en la misma dirección, ya sea conmigo o con otro preparador. Os animo a que lo probéis y a que tratéis de salir de vuestra zona de confort e intentéis sacar vuestros máximos resultados posibles. Desde luego que así es. Yo, por mi experiencia personal, mis competidores, desde que tenemos en el equipo un preparador físico, rinden muchísimo mejor. Es el profesional y es el que sabe de eso. Así que, Richie, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos Nada, pronto. ¿Vale? vale, Mucha muchísimas suerte. A ver gracias. si tenemos la suerte de vernos pronto en una entrevista como competidor también. Seguro que sí. ¿Vale? Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Venga, un saludo. Hasta Pasa un buen día. luego. Adiós.